Bueno, buenas tardes, Buenas comunidad tardes para Sal y todos. Luz a las Naciones. Veo a Harold, a Gloria, a Dani, a Brigitte, a Andrés. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre Dios y pedirle que sea Él, a través de Naidú, quien nos guíe en esa enseñanza y darle gracias por todas las cosas buenas que nos permitió hacer y conocer durante esta semana. Pedirle que sea siempre Él en medio de nosotros, dándonos la luz a través del Espíritu Santo, para que las cosas que hagamos sean de acuerdo a su voluntad. Amén. Bueno, es una bendición, como siempre, estar aquí los días sábados con ustedes. Jarito y Gloria, ¿qué tal? Andresito, Brigitte, Dani, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Hechos de los Apóstoles. Yo le agradezco profundamente a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la oportunidad que nos da a nosotros de servirle a Él y de servirle a ustedes. Le pido que sea Él el que les dé esa revelación para que lo que aprendan aquí pues sea lo que transforme en realidad toda su vida. Les recuerdo que tenemos nuestra jornada de oración y de ayuno el día viernes de la semana entrante a las 9:30 de la mañana. Para eso estamos haciendo una programación. Harold está tomando nota de las personas que van a asistir. Esperamos que todos lo puedan hacer, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Por ahí el día martes estaremos mandándoles la agenda, la mandamos al grupo de WhatsApp para que sepan el tiempo en que van a participar. Cada uno tendrá su cita bíblica y debe orar sobre ella. Va a ser un tiempo de rompimiento y también un bonito tiempo para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que a diario hace por nosotros. Seguimos, como les decía, con la enseñanza del capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y recordamos hace 15 días que estuvimos hablando cuando el ángel liberó a Pedro de la cárcel y nadie lo vio salir de allí. Esto fue un acto sobrenatural. Sabemos que Herodes tenía negras intenciones con Pedro. Él pretendía hacer lo mismo que había hecho con Jacob, que era matar. Entonces vamos a nuestras Biblias, ubicamos el Hechos 12, del 12 al 19. Dice así: mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que está loca, pero ante su insistencia ellos dijeron, ha de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señales con las manos para que callaran, y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pero por su parte salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Nuestro primer punto del día de hoy es la amistad como señal de hermandad. Y está en Hechos 12, 12 al 19.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su sobrenombre San Marcos. Es el que se conoce como San Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro fue liberado por el ángel, ¿él a dónde fue? Obviamente él fue a buscar a sus amigos, pues la amistad es uno de los vínculos que permite a los seres humanos alcanzar los propósitos que Dios tiene para su vida. La amistad es definida como el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Y bueno, y es que tener verdaderos amigos es una bendición. Los amigos hacen que la vida sea más llevadera y la amistad realmente se fortalece y crece con el tiempo. Antes de ahondar más en la amistad, vamos a hablar un poco sobre quién era Juan, así como hemos venido haciendo con los diferentes apóstoles que van apareciendo en medio del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos tocó con Juan Marcos. Entonces dice, a Juan, llamado Marcos, se le atribuye la escritura del segundo evangelio. Se considera que él venía de una familia acomodada porque cuando se habla de la casa de su mamá, de María, se habla de una propiedad amplia en Jerusalén. Además, ellos eran hospitalarios. Fíjense que se dice que cuando van donde ellos no habla de pocas personas que se reunían a orar, sino de muchas. Y uno sabe que cuando uno tiene personas en la casa, lo más común es que obviamente uno los esté atendiendo. O sea, tienen que estar gastando algo para darles. También se dice que posiblemente el tío de Marcos era Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Si ustedes miran en Colosenses 4:10, dice que él era un levita natural de Chipre. Así es descrito también en Hechos 4:36 y 37. Y siguiendo esa posibilidad, entonces diríamos que Juan Marcos es un hombre de la tribu de Leví, lo que implica que él tenía una muy buena formación en las escrituras y tenía muy buenas relaciones en medio de la alta sociedad judía. Juan Marcos es ubicado como un israelí que vivió su vida en Jerusalén, y Jerusalén era básicamente el centro del judaísmo. Y además, él era cercano a Pedro, porque fíjese, cuando Pedro sale, dentro de toda la cantidad de personas que Pedro pudiera conocer en ese momento, él va directamente es la casa de la mamá de Marcos, no a otro lugar. Juan Marcos, cuando yo le digo Juan Marcos, estoy hablando de que Juan es llamado el Marcos, pero para que lo tengamos claro y lo diferenciamos de uno de los apóstoles, ¿cierto? Que es llamado Juan, hermano Andrés. Entonces dice, cuando él conoce a Pablo, lo conoce a través de Bernabé, lo conoció en Jerusalén, y él también estuvo compartiendo con Bernabé y con Pablo, estuvieron llevando las buenas nuevas del Evangelio, ¿cierto? Se quedó sin Pero audio. ahí, y ahí, Ya, ahí está, ya. entonces, bueno, quedamos en Juan, ¿cierto? Estamos hablando de que Juan Marcos, cuando le salió Juan Marcos era porque era llamado Marcos. Él se conoció con el apóstol Pablo a través de Bernabé en Jerusalén y estuvieron juntos Bernabé, Pablo y Juan llevando las buenas nuevas del Evangelio. Pero hay alguna parte en esta historia cuando Juan se separa del trabajo que estaban haciendo. Cuando termina el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, hubo unos desacuerdos en los lugares donde ellos habían estado sobre lo que la gente debía o no hacer, sobre esos nuevos convertidos, si debían cumplir la ley o no. Y entonces Pablo habla con Bernabé y le dice, oiga, cierto, regresemos, vamos a visitarlos de nuevo. Y estaban en eso cuando Bernabé le dice a Pablo, oiga, pero llevemos a Juan. Pero Pablo no quiso por ninguna razón. No se relata exactamente qué pasó con Marcos, porque él se aparta de ellos en Panfilia. Y discuten finalmente tan fuerte Pablo y Bernabé que ellos se dividieron. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Vamos a Hechos 15, 36, 41, donde se nos relata esto.
Dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Juan fue un evangelista, pero no por serlo necesariamente tenía que ser igual a Pablo y a Bernabé. Y es algo que debe entenderse, porque no todas las personas tienen el mismo llamado a servir en la obra del Señor, ni el mismo apasionamiento. Le puedo asegurar que si mira alrededor encontrará personas que pueden estar sirviendo todo el tiempo, porque a eso están llamadas. Recuerdo hace unos 3 o 4 años, conocimos con mi esposo a un misionero de 92 años, ¿te acuerdas? Imagínense que ese hombre a su avanzada edad, él viajaba todavía por el mundo a llevar el evangelio y las buenas nuevas. Y eso me causó mucha admiración, y en mi corazón sentí que así como él, yo quería servir al Señor hasta el último momento de mi vida. A Juan Marcos le pudo pasar lo que se ve en oportunidades en los siervos del Señor. ¿Se cansó? Miren, servir al Señor es una honra, pero implica la vida misma, y puede haber momentos en donde los siervos se agotan. Y saben que eso pasa porque a veces ellos no se toman el tiempo de descanso suficiente para ellos. De hecho, hay investigaciones que muestran que el incremento de casos de suicidio en pastores y sacerdotes. ¿Y saben por qué es esto? Porque se llenan de tantas actividades que descuidan su salud física, mental y espiritual. Pero ¿saben qué? Eso no pasa solamente con ellos. Esto pasa con todas las personas que se dedican también en exceso a sus trabajos, se descuidan a sí mismos y se olvidan hasta de sus familias. Ahora bien, después de que Juan Marcos se separó de ellos, volvió a retomar su apasionamiento por la obra misionera y se fue con su tío Bernabé. Y esto es para tener presente que no solamente sirviendo en el ministerio o en la vida cristiana pueden llegar esos momentos de enfriamiento espiritual, pero eso no quiere decir que siempre se va a permanecer así. Fíjese que Dios permitió tal vez que Juan Marcos viviera este tipo de situación para enseñarnos que aun cuando lleguen esos momentos de tibieza o de enfriamiento espiritual, Dios permite levantarse. Y en el caso de Juan Marcos fue tan bello que le permitió escribir uno de los evangelios que hacen parte de la Biblia. De esa misma manera puede hacer con cada uno de ustedes cuando sientan que su fe y sus ganas de compartir el evangelio se apagan un poquito. En cuanto a la amistad, es una de las bendiciones que Dios ha dejado para la humanidad. Así que vamos a hablar un poco sobre los amigos y su importancia en el crecimiento de la iglesia. Lo primero es que el amigo ama en todo momento. Para ello recordamos a Proverbios 17:17 y dice así: el amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. Los amigos son seres humanos al igual que usted. Y yo estoy empezando con esto porque en ocasiones se ve terminar bellas amistades de muchos años porque el otro falló. Y saben que esto sucede por la idealización que se hace de las personas. Se piensa en el otro como alguien bueno hasta cuando falla. Pues de ahí en adelante, ese que me falló ya no importa. Y se acude a un simple me decepcionó, o su equivocación fue tan grande que ya no me interesa, y todo lo bueno
que esa otra persona haya hecho por usted a lo largo de sus 50, 60 o 70 años de su vida, ya no importa. ¿Y saben qué? En esto uno debe aprender más de los niños y de los jóvenes. Cuando mi nieto me cuenta sus historias de esos amigos que él ama profundamente, yo a veces lo veo reír contándome sus cosas. Pero en otras oportunidades he tenido que verlo llorar cuando le hacen cosas que en verdad le duelen. Ante las situaciones que mi nieto vive, muchos adultos dejarían de hablar con su amigo. En cambio, él los perdona, se reconcilia y restaura su relación con ellos. Él no le impone grandes expectativas a sus amigos y lo que hace es aceptarlos simplemente como son. En cambio, los adultos imponen unas expectativas muy grandes hacia sus amigos y son expectativas tan grandes que ni siquiera ellos mismos pueden cumplir. El amigo ama y eso es muy especial. Uno tiene hermanos y amigos y en ocasiones, como en mi caso, mis hermanos son mis más amados amigos. Los amigos acompañan en momentos de alegría y cuando todo va bien. Pero ¿saben qué? La amistad verdadera es la que se puede percibir en esos momentos cuando el mundo como que se le voltea a uno, en esos momentos donde hay dificultad, en esos momentos donde uno puede estar muy enfermo, cuando se está en una cárcel o cuando uno está en una mala situación económica. Pablo, con respecto a Juan Marcos, oró sin consideración a su humanidad. Él solo pensó, si antes nos abandonó, pues volverá a hacerlo. Y prefirió alejarse hasta de Bernabé. Pero miren una cosa, si uno realmente es consciente de su propia humanidad, en humildad, debe reconocer que así como en algunas oportunidades algunos amigos lo han decepcionado, lo más probable es que ustedes también hayan decepcionado a algunos de ellos. Vamos a hablar un poco sobre los amigos. Los amigos son los que conocen sus cosas. Y para eso, uno de los versículos más bellos que tiene la Biblia es Juan 15:15, que dice así. Esas son palabras de Jesús. Y dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Jesús pasó a llamar a sus más cercanos amigos, porque a ellos eran los que le decía las cosas que su Padre le decía, ¿cierto? Y esa relación de contar las cosas íntimas se hace con las personas a las que se consideran amigos. Fíjese que lo normal no es que usted vaya contando todas sus situaciones particulares, todas sus cosas íntimas a alguien que conoce por primera vez. Pero cuando se establece ese vínculo de cercanía es allí donde empieza a fluir las historias y es donde se fortalece la amistad. Jesús estableció un tipo de relación diferencial entre quienes son siervos y quienes son amigos. Y esto es porque finalmente las personas establecen diferentes tipos de relación a lo largo de su vida. Por ejemplo, no es lo mismo la relación de un empleador con su empleado a la relación que mantienen los dos compañeros de trabajo. En este caso, Jesús se había despojado de su condición como Dios, pero también ¿saben de cuál otra cosa se despojó para hablarles así? Se despojó de su condición de maestro. No era maestro y discípulo, eran amigos. Para estar esto lo hizo para estar al mismo nivel de ellos. O sea, les estaba hablando de amigo, amigo, enseñando aquí el valor tan especial que tiene la amistad. Otra de las cosas importantes que hacen los amigos es que los amigos aconsejan. ¿Me cierran el micrófono, por favor?
lo peor que una persona puede hacer es quedarse callada cuando está atravesando momentos de dificultad. Porque mire, cuando usted está en esos momentos difíciles, usted puede terminar ahogado en un vaso con agua. En cambio, si comparte esas cosas que le están afectando con sus amigos, lo comparte con ellos, usted puede encontrar una buena ayuda. Vamos a Proverbios 27. Por favor, cierran el micrófono. Roney. Sí, espérate que no puedo cerrarle acá. Ya. Entonces decimos, los amigos aconsejan, lo peor que una persona puede hacer, como le decía, no se quede callado, comparta, y usted así puede encontrar un sabio consejo, o nomás a veces cuando uno simplemente habla, uno se descarga y se tranquiliza. Vamos a Proverbios 27:9 que dice, el bálsamo y el perfume alegran el corazón, los consejos del amigo alegran el alma. Como amigo, usted debe estar en la capacidad de dar sabios consejos, conforme se encuentran en la Biblia, ¿cierto? Siempre cuando alguien le pide un consejo, ore primero antes de contestar y permita que el Espíritu Santo sea el que pueda traer esa ayuda a la persona que necesita aconsejar. Tiene que agudizar su escucha para permitir que el otro se desahogue y permitir, como les digo, que el Espíritu Santo obre en ese momento y así pueda ayudarle a encontrar la paz y la alegría de quien está acongojado. De hecho, con mi esposo vimos cosas curiosas. Nosotros disfrutamos atendiendo a siervos del Señor. Por lo general, ellos vienen a nuestra casa, compartimos un almuerzo, una cena, y ellos empiezan a hablar. Pero empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo quiero hacer una claridad acá. Los pastores en realidad hablan mucho, pero ellos hablan mucho aconsejando a otros, ¿cierto? O cuando uno les pone un tema sobre la palabra de Dios, hablan y hablan, pero ellos pocas veces hablan de ellos porque no tienen esos espacios. Entonces normalmente terminan diciéndome, uy, yo nunca hablo tanto de mí. Ser un buen amigo implica dar consejos conforme a la palabra de Dios. Y ustedes también deben escoger muy bien sus amistades y tienen saber a quién le piden consejo. Si usted está en un momento de dificultad en medio de su matrimonio y usted le pide consejo al amigo que está divorciado, al que no ha valorado el matrimonio, ahí viene cuál va a ser el consejo. Déjela, ¿cierto? Eso no importa. Pero resulta que si esa persona conoce la palabra de Dios, ¿cierto? Le podrá dar una respuesta más sabia en ese momento. Piénselo, mírelo, busque ayuda y órele al Señor. Entonces, la ayuda viene de tipo diferente. Siguiente punto que vamos a ver en el día de hoy es la incredulidad. Hechos 12, 13 al 15. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. La incredulidad está relacionada básicamente con la dificultad de creer en algo. Y eso es lo que se ve aquí. Alguien está contando algo que vive de primera mano. Su emoción fue tan grande que fíjese que en vez de abrir la puerta y decirle, oiga, Pedro, siga, lo que hizo fue salir corriendo a dar aviso a quienes estaban con ellos en la casa. Imagínense la escena. Rode feliz, wow, Pedro, ¿cierto? Pedro está en la puerta. Y el resto mirándola todos apáticos, estás loca. La incredulidad nos aparta de vivir realidades, de vivir de primera mano lo que Dios ofrece para nosotros. La incredulidad no permite que las personas crean en Dios. Una de las perícopas que ilustran claramente este punto se encuentra en el Salmo 78. Yo les voy a resumir un poco y luego vamos a caer sobre la cita, pero les
pido que por favor ustedes la lean en casa. Dice, en su primera parte se indica cómo el salmista le habla al pueblo de Israel, diciéndole que deben escuchar sus palabras para recordar las cosas que sus padres les contaron de los prodigios y milagros que había hecho Dios con ellos en los tiempos pasados, cuando los libertó del pueblo cuando los libertó de la esclavitud en Egipto, de cómo Dios había establecido su ley para el pueblo de Israel, por lo cual ellos debían continuar transmitiéndola de generación en generación, y así ellos podrían colocar su confianza en Dios. Y para que, teniendo su confianza en Él, no cayeran como sus padres habían caído en desobediencia cuando no entregaron su corazón a Dios. Luego cuenta cómo los efraimitas, que son una de las tribus de Israel, ¿cierto?, dejaron de cumplir la ley de Dios y se olvidaron de lo que Dios había hecho por sus antepasados cuando los había liberado. Cómo cuidó de ellos mientras estuvieron en el desierto y lo que finalmente terminaron haciendo, lo cual está escrito, y ahí vamos a leer el Salmo 10:78, 19 al 22, que dice así. Hablaron en contra de Dios y dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y que brotaron aguas y que en torrentes inundaron la tierra. ¿Pero podrá también darnos pan? ¿Podrá darle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se indignó y su furor se encendió contra Jacob como un fuego, y su furor se encendió contra Israel, porque no tuvieron fe en Dios, ni confiaron en que Él podía salvarlos. ¿Ven que la incredulidad lleva al ser humano a no confiar en Dios? Y eso es básicamente lo que hace. No pueden confiar en lo que Él puede hacer. Hay que acercarse a la palabra y asumir que lo que en ella aparece es verdad. Si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios. Y esa condición le asegura, ¿cierto?, una protección especial de parte de Dios. Porque imagínense que usted nada más y nada menos que tiene a semejante Padre, al Dios creador de todo el universo, ¿cierto? Creador de todo lo visible y lo invisible. La incredulidad de quienes estaban con Rode demuestra que no tienen una conciencia clara del poder de Dios. Pues después de haber conocido la historia de su pueblo, ¿cierto?, los milagros y prodigios que hizo Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y de la sustentación que había hecho de ellos en el desierto, y de haber además estado con Jesús, ¿cierto?, presenciando sus milagros y su resurrección, en realidad para ellos ninguna cosa les debería parecer imposible. Un punto curioso aquí es que los judíos identificaban, en medio de ese relato, el punto curioso es que ellos identificaban que las personas tenían un ángel igual a cada persona, porque indicaban que no debía ser Pedro, sino su ángel. O sea, el ángel de Pedro para ellos debería tener la misma forma de Pedro. Las escrituras nos enseñan algo curioso con respecto a que los niños tienen asignado un ángel en el cielo. Vamos a Mateo 18:10. Y dice así: tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, si los ángeles aparecen en la Biblia, pero tengan bien claro, ¿cierto?, que es en el nombre de Jesús ante que se dobla toda rodilla. O sea, no tenemos que pedirle a los ángeles que nos presten ayuda. O sea, si
En el nombre de Jesús podemos lograr las cosas. No tendría sentido que nos desviemos o terminemos adorando como mucha gente termina adorando a los ángeles. Es lo mismo que adorar a los santos o que adorar a la Virgen. No tiene sentido. Es en el nombre de Jesús que el Padre nos concede todas las cosas siempre y cuando estén conforme a su voluntad. La incredulidad puede resultar contagiosa. Ojo, en el mundo hay que tener mucho cuidado con cada quien se relaciona, sino también puede ver ver cementada su fe. Cualquier viento, mire, si usted no tiene bien cimentada su fe, cualquier viento podría hacerlo caer en desobediencia. Por eso hay que esforzarse y permanecer en el reposo del Señor. Hay ministerios hay un ministerio que se llama Creciendo en Gracia, que realmente es creciendo en desgracia, ¿cierto? Porque ellos, mejor dicho, usted puede hacer lo que sea, usted siempre será salvo, siempre salvo, y no les interesa ni cuidarse su salvación, y como Dios, Jesucristo, según ellos, ya pagó un precio en la cruz, usted puede seguir pecando porque ya no existe el pecado. Ya Dios todo lo perdonó. Entonces, uno tiene que tener cuidado con quién se relaciona para no caer en un tipo de doctrina tan falsa como esta. Ahora, ¿de quién viene la incredulidad? Nada más, nada menos que la incredulidad viene de Satanás. Satanás, que es, de acuerdo a 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, dice sobre él, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea que quienes caen en sus garras, a pesar de haber conocido a Dios, se alejan y se pierden, como se enseña en Romanos 1:21. Y esta cita, pónganle harta atención. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, esto hace que las buenas nuevas del Evangelio estén velados para ellos y no lo puedan ver. Y la palabra de Dios describe un triste final para esos incrédulos en Apocalipsis 21:8. Dice así. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que teniendo en cuenta lo anterior, los animo a leer la Biblia y a creer en ese Dios todopoderoso que es su Padre, porque sería muy triste tener una vida eterna apartados de Dios, viviendo en el lago de fuego y azufre. Otra de las cosas que vamos a aprender de los apóstoles hoy es el asombro de lo que vivían esos primeros apóstoles y discípulos en el primer siglo, cuando Cristo estuvo, después de que Cristo estuvo en la tierra. Hechos 12:16-17, dice así. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué vemos aquí? La insistencia abre las puertas. Pedro no tocó una vez, él tocó muchas veces, ¿cierto? Hasta que las personas que se encontraban en la casa de la mamá de Juan Marcos le abrieron, porque ellos no le habían creído a Rode. Ellos acudieron a abrir la puerta de la existencia que Pedro estaba haciendo. Eso que hizo Pedro debe ser una constante en la vida del creyente. Hay que insistir y no abandonar en la primera oportunidad. Si usted tiene algo que anhela profundamente en su corazón, no desista. Pídale a Dios que eso se haga realidad y confíe plenamente que Él se la dará si es conforme a su voluntad. Recuerde que las batallas se ganan
de rodillas ante Dios y parados frente a los hombres. Su amado Dios nunca lo abandona. Y bueno, iba a seguir, pero aquí quería hacer darle gracias a Dios, darle gracias a Dios. Estos han sido unos tiempos para nosotros un poquito difíciles en la búsqueda de un colegio para mi nieto, quien debió cambiar por algunas razones del colegio donde estaba. Y no ha sido fácil, no había sido fácil por el curso al donde él ingresa y bueno, por los antecedentes que tenía ese cambio. Y yo quería algo igual para él. Quería un colegio que le mantuviera su nivel académico, donde él pudiera continuar manteniendo su segunda lengua y una tercera, donde él pudiera entrar a estudiar programación y todos estos, la verdad, nos lo inscribimos en muchos colegios y nos fueron cerrando y cerrando y cerrando las puertas. Y hubo un colegio cristiano que por la gracia de Dios, por la intervención de él, nos abrió las puertas. Y allí pude mantener todo lo que quería para mi nieto. Un colegio muy superior y que mantuviera todo lo que tenía del otro. Cuando uno le pide a Dios de corazón y confiando que Él hace, Él hará. Él no nos deja solos y yo los invito a que ustedes cuando tengan algo así en su corazón, una necesidad así grande, oren y pidan confiados en que Él hará. Bueno, seguimos con la capacidad de asombro. Antes les dije que no estaba bien la incredulidad, porque sabiendo quién es nuestro Dios no se debe dudar de su poder de hacer. Pero en este punto sobre la actuación de los que vieron a Pedro tocando la puerta, voy a resaltar sobre su asombro. O sea, que se sorprenden y saben una cosa, eso es bueno. Y cuando estaba allí, estaba recordando la iglesia donde conocí a Dios de forma personal y como muchos de los que estamos aquí lo conocimos. Es un lugar en donde la presencia de Dios se siente de manera habitual. Y saben que eso hacía que muchas personas no valoraran el regalo de la presencia de Dios. Era todo un privilegio estar en ese momento cuando Dios ungía a una persona y daba un mensaje directo de su parte. Ahora, como ocurría tan seguido, los que ya llevaban más tiempo preferían irse, o sea, ay, qué pereza, ¿cierto? Ay, llegó la unción, llegó la presencia del Señor, pero yo tengo otras cosas que hacerse, todo, me voy a almorzar o tengo alguna reunión. Ellos perdieron la capacidad de asombro y algunos saben que era nomás, hasta se enojaban. Uno dice, ay, otra vez la presencia del Señor, no puedo terminar. En verdad, nunca entendí eso. Yo agradezco a Dios por cada unción y agradezco por su consentimiento hacia su iglesia. No deje de agradecerle por las bondades que hace hacia usted y su familia todos los días. Y no deje en especial de asombrarse por la forma como interviene en su vida para mostrarle que Él está presente. La importancia de testificar. Así como Pedro testificaba por su liberación ante sus amigos, hágalo usted también, porque esto ayuda a fortalecer la fe de los demás. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios de poder y lo ama. Así que hará cosas maravillosas por usted. Solo recuerde que debe acudir en fe y debe testificar. La última parte de hoy. Las decisiones de quienes no conocen al Señor. Mire lo que pasa. Vamos a Hechos 12, 18 al 19. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Quienes no conocen al Señor están llamados a vivir en medio de la oscuridad. Para ellos no existen las mismas posibilidades que usted tiene. Ellos no son hijos de Dios. Y como son del mundo, su mente está entenebrecida. Así que orarán más por los impulsos y no serán conscientes de la existencia del mundo espiritual. O sea que sus acciones van a
ser presentadas ante Dios en el momento del juicio final. Dios guarda a los suyos, y los suyos son el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo, que se levanta a testificar en medio de tanta oscuridad. Quienes conocen la palabra de Dios deben vivir conforme a ella. Y quienes no están condenados, y quienes no lo hacen, están condenados a la muerte. Si ustedes quieren salvar a las personas, abra su boca, por favor, y cumpla la gran comisión. Mire a su alrededor, mire a sus hijos, mire a sus hermanos, mire a sus tíos, mire a su mamá, mire a su papá, mire a su esposo, mire a su esposa. Nos falta todavía traer muchos más de nuestra familia. Yo me alegro y de las cosas de las múltiples cosas con las que el Señor me permite servir, de las cosas que más me agrado es servirle a mi familia. Con Luis Andrés, cuando comentamos de nuestro ministerio, con mucho gusto y con mucha alegría, compartimos que tenemos una iglesia familiar, que tenemos a nuestra familia y unos amigos con nosotros, como es el caso de Dani, que hoy en día, Yerrosney, que hoy en día son parte de nuestra familia espiritual también. Porque para nosotros lo más importante es que nuestra familia se salve. Soy feliz, inmensamente feliz de ahora contar con la presencia de Andresito, de Brigitte, y espero que algún día el Señor me permita, y oro por eso y está en mi corazón, tener aquí a Julián, a Julio César, a Nicolás, que son mis sobrinos también. Gaby se reúne con nosotros y espero que los hijos de mis sobrinos también algún día lleguen aquí a estar con nosotros. Pero fuera vos. Ay, no puede ser. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces decía que ya. espero que todos ellos estén con nosotros, y yo sé que el anhelo de Dani también es que su hijo esté con nosotros, su niña esté con nosotros, y así, cada uno tiene la misión. Villida aquí se reúne su hijo también con nosotros. Pues si no lo veo aquí, pero él sí ha estado muy juicioso también. Entonces, la idea es que invitemos a nuestros familiares, los que nos hacen falta, seamos un ejemplo para ellos. Estamos hablando de la eternidad. La vida en la tierra es muy cortica. El tiempo pasa así volando. Pero imagínense qué haríamos si salvamos al mundo entero y los nuestros se pierden. Ellos llegarán a los pies del Señor si nosotros realmente somos un testimonio de vida para ellos. No dejen de cumplir con la gran comisión. En conclusión, la amistad es una bendición para disfrutarla en su medida, y hay que ser conscientes de la humanidad suya y la de sus amigos. La incredulidad lo aparta de Dios. No se deje contagiar de los que no creen. Su fuerza está en creer en el poder de Dios, en Jesús el Salvador y el Espíritu Santo que los lleva a conocer toda verdad. Agradezca permanentemente a Dios y no pierda su capacidad de asombro. Disfrute de sus manifestaciones y siéntase privilegiado de poder verlas. Quienes no conocen de Dios viven en la oscuridad. Usted, como hijo de Dios, tiene mayor ventaja, y esto implica que no puede obrar igual a quienes no conocen del Señor. Amén. 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 Bueno, mis amados, ¿alguno tiene alguna petición especial de oración en el día de hoy? Andrés Villamarín Aguilar. Andrés, ¿tenías alguna cosa? Sí, yo tenía una consulta. Dime. La incredulidad, ¿qué diferencia tendría con la falta de fe? ¿O sería lo mismo? Están ligadas porque la incredulidad es no creer precisamente en Dios. En este caso, porque incredulidad es cuando no crees en cosas que te digan a ti también. Es por decir algo, yo decirte ahorita, mira, acá en Bogotá está lloviendo, y tú digas, no creo que no esté que esté lloviendo. Ahí se está siendo incrédulo a lo que yo te estoy diciendo. Pero la incredulidad que tratamos hoy es la incredulidad con respecto a Dios.
¿Ok? Bueno, gracias. Fabián, ¿estás por aquí? Qué bendición. Bueno, motivos especiales de oración. No hay. El día miércoles tenemos nuestra lectura y oración, la última de este año. El día viernes tenemos nuestra jornada de ayuno y oración, 9:30 de la mañana. Los que puedan venir, vamos a estar aquí compartiendo. Los que no puedan estar en forma presencial, igual vamos a estar conectados por plataforma Zoom para que puedan participar y estar con nosotros en la oración. Entonces vamos a orar. Si no hay, Andresito. Yo quiero que pidamos por hoy, fallece una vecina de Brigitte, que fue pues muy importante por parte de su crianza, una señora pues ya de edad, sino que pues siempre en este momento pues ella ha sido como una abuela para ella porque pues participó mucho en su vida y entonces pues orar por el alma de ella. Por la familia, porque ya las personas cuando parten a la presencia del Señor, ya ellas en ese momento dan cuenta. Entonces ahí se ora porque el Señor les dé fortaleza a Brigitte y a la familia. Brigitte, ¿también quieres hablar? Sí, señor. Estoy como anonadada. Me afecta mucho. Y Dios la tenga en su santa gloria. Vamos a orar por fortaleza para ti, para la familia de ella. Si ella era una mujer creyente en Jesús como su Señor y Salvador, estará al lado de Dios. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y cuál es el apellido de la familia de ella? Josefina Suárez Campos. Suárez Campos. Sería Suárez Campos la familia. Sí, señor. Listo. Bueno, ¿alguna otra petición de oración? Por nuestro país y los gobernantes, País gobernante, sí, gobernante. autoridades, sí, y protección para Andresito. Protección. Bueno, entonces, Padre mío, buenas tardes. Padre mío, nos colocamos ante tu santa presencia en el nombre de mi Señor Yahushua. Hoy te pedimos fortaleza para la familia Suárez Campos y para todas las personas allegadas a esas familias, Señor. Por todas las personas que tuvieron que ver con la señora fallecida, que seas tú fortaleciendo sus corazones, que sea tu Espíritu Santo un bálsamo y que sea tu Espíritu Santo mostrándoles y recordándoles la bendición que tuvieron de conocer a esa persona y de estar bajo su cuidado de una u otra forma. Te damos gracias por esas familias porque sé que las levantarás, Señor, y serás tú como ese bálsamo que necesitan en estos momentos, ese amor inmenso que tú derramarás sobre cada uno de ellos. También te pedimos, Padre, por nuestro país, Colombia, este país que nos has entregado. Y sobre él declaramos, Padre mío, que va a haber un avivamiento fuerte de tu Espíritu Santo. Que este país te pertenece a ti, Señor. No habrá ninguna fuerza demoníaca que pueda tener dominio sobre este país, porque en este país vivimos nosotros, hijos tuyos, y reclamamos lo que tú nos has entregado. Así que los entregamos en tus manos, Padre, pidiendo que tu Espíritu Santo renueve las mentes y los corazones de las personas que tienen autoridad en este país, que seas tu Espíritu Santo dirigiéndolos para que en este país se haga como está hecho en los cielos y está escrito de aquí. También, Padre mío, y te pido humildemente que permitas a tus ángeles rodear a Andrés Villamarín Duarte, Señor, que seas tú permitiéndole a ellos protegerlo, a ellos y a sus subalternos, Padre mío. No permitas que le hagan ningún daño ni que él haga ningún daño, Señor. Que seas tú abriendo el camino, que seas tú quien nos lleve de victoria en victoria. Hoy también coloco a todo miembro de esta congregación Sale Luz de las Naciones
Señor, que seas tú protegiéndonos a todos y haciendo en cada uno de nosotros tu hermosa y santa voluntad. Amén, amén y amén. 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 Bueno, bendiciones para todos. Nos vemos el miércoles. Amén. Un abrazo grande, Brigitte. Chao, Luis, chao, Laca. Chao, mi nene. Chao, Dios te bendiga. Chao, Hasta bendiciones luego. para todos. Chao, mi Dani. Chao, Saludos, bendiciones. Se les quiere. Dios bendiga. Chao, Fabián. Chao, Julio Ivón. Nos vemos.